sus actividades al mediodía. La cárcel del Encuentro fue presentada como el símbolo de la nueva política de máxima seguridad del Estado, pero hoy enfrenta otro debate. ¿Hasta dónde puede llegar la seguridad sin vulnerar los derechos fundamentales? Familiares aseguran que llevan meses sin poder ver, hablar, ni siquiera conocer con certeza las condiciones de salud de los internos. Ahora, junto al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, llevaron el caso ante la justicia mediante una acción de protección. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Fernando Bastidas. A ver, perdón, un momentito, por favor. Sí, aquí tengo. Nos acompaña Fernando Bastias, integrante del Comité de Derechos Humanos. Fernando, ¿cómo está? Disculpe la equivocación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Un cordial saludo a todos quienes nos escuchan. Fernando, empecemos por precisar algunos temas que son preocupantes. Ustedes han empezado una acción de protección contra el director de la cárcel del Encuentro, el SNAI y el Ministerio del Interior. ¿Qué derechos concretos sostienen en este documento que se están vulnerando y qué esperan que la justicia les dé? Bueno, en primer lugar partimos de un hecho que inició desde la inauguración de este centro penitenciario reconocido públicamente como un centro de máxima seguridad. Desde la inauguración no han existido mecanismos oficiales ni formales de visita entre familiares y las personas privadas de libertad. Lo que nosotros sostenemos en la demanda de acción de protección es que las familias de las personas detenidas tienen derechos específicos, entre ellos el derecho a la visita y la comunicación con su pariente detenido. Esto basándose en la Constitución, un derecho como clarísimo, pero también en una reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que habla sobre los derechos de las familias de las personas privadas de libertad. Y en relación a esta respuesta bastante importante que hiciste al inicio, ¿cuál es el límite? El límite es la ley. Y de hecho, la ley y reglamentos que el mismo Ejecutivo emite. El reglamento reformado del sistema de rehabilitación social emitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, habla que en los centros penitenciarios de máxima seguridad, sí, habrá una regulación específica en relación a la visita. No habla de que hay una suspensión total. Entonces, no existe aún un fundamento legal para poder legitimar que no exista visita y comunicación. Es decir, todavía no hay una normativa que plantee esto, que determine. No, en lo absoluto. Y si es que aún estamos en Estado de Derecho, la única manera de restringir un derecho es a través de una ley orgánica, el cual aún no existe. Entonces, ¿está funcionando la cárcel del Encuentro sin reglas claras sobre visitas, comunicación y contacto con los familiares? ¿Quién es responsable de ese vacío tan grave? Bueno, en primer lugar del Ministerio del Interior, que es la institución que asumió el liderazgo del sistema de rehabilitación social paralelamente al SNAI. Recordemos que el SNAI fue absorbido por el Ministerio del Interior. Y esto que mencionas es bastante importante porque en teoría un centro de máxima seguridad, si bien tiene reglas mucho más rigurosas, pero también mucho más claras. Son procedimientos claros y públicos. Y un ejemplo, ya lo ha dado la Administración de Justicia anteriormente, nosotros hemos ganado habeas corpus que le ha llamado la atención al SNAI por no tener procedimientos de intercambio de información entre los jueces y también autoridades del centro carcelario. Por ejemplo, para la salida de personas privadas de libertad que ya tienen boletines de excarcelación. Resulta que se demoran entre 7, 8, 9 días en salir. Y por una falta de gestión por la inexistencia de procedimientos internos. Entonces, la excusa de cárcel de máxima seguridad se la ha puesto por delante para omitir entregar información.
que no existe. En este caso, no hay información alrededor de las visitas y la comunicación con familiares y las personas detenidas, y eso en la práctica se transforma en una vulneración de derechos. Ahora, Fernando, el ministro John Reinberg ha sido muy tajante al decir que la cárcel del Encuentro no es un centro vacacional. Él ha negado los malos tratos y asegura que los presos tienen alimentación y atención médica. ¿Qué le responde usted? Porque una cosa es imponer un régimen penitenciario extremadamente estricto, como usted lo planteó, y otra muy distinta es que no estén claras las normas para funcionar ahí dentro y se vulneren derechos. ¿Dónde está hoy esa frontera? Bueno, la frontera siempre es la ley, y esa regulación y esos procedimientos tienen que ser de carácter públicos para los funcionarios, para los agentes estatales y también para las familias, porque forman parte del sistema penitenciario. En este caso, es bastante grave que el ministro del Interior, que está preocupado supuestamente por una crisis de seguridad, que está preocupado por la crisis del sistema de rehabilitación social, responda irónicamente a un problema que está pasando en la cárcel de Santa Elena, que es el tema de las visitas y comunicación. Si esa va a ser la respuesta en los juzgados, pues lo que esperamos es que el juez sí actúe en derecho, viendo que el ministro del Interior no lo está haciendo. Porque aquí no estamos frente a ninguna retórica de liberar a personas detenidas, consideradas de máxima seguridad, no estamos frente a la retórica de que no sea catalogada como cárcel de máxima seguridad. Eso le corresponde al ministro. Acá lo que estamos hablando es que hayan procedimientos claros para las visitas, que no han existido desde la construcción de la cárcel de máxima seguridad y su inauguración, y eso puede ser peligroso. Porque cuando un familiar desconoce la situación de su pariente detenido por más de 7 meses, podríamos estar hablando inclusive de riesgos de desaparición forzada. Pero hay también denuncias que van mucho más allá de esta falta de posibilidad de los familiares de visitar a sus personas presas. Los familiares también han hablado de que sus familiares están perdiendo peso de manera acelerada, de enfermedades, de falta de medicamentos y presunto malos tratos también, incluso temas de abuso sexual también han salido a la luz. Incluso una madre había denunciado que su hijo fallecido había aparecido con hematomas. ¿Qué evidencia han podido recoger el comité de que esto es real, de que esto está pasando? Esas son las consecuencias cuando se intenta usar al sistema de rehabilitación social como un mecanismo más bien mediático electoral que realmente con una finalidad rehabilitadora, ¿no? Evitas publicitar la información que se encuentra ahí dentro, que si tan exitosa es, no se entiende por qué se la oculta. En esa línea el CDH continúa monitoreando desde el día 1 lo que pasa en la cárcel de Santa Elena. Y la primera barrera clara que hemos observado es este régimen de comunicación que de por sí ya es bastante grave. Hemos tomado conocimiento de muertes cuyo análisis forense determinan, en este caso, asfixias mecánicas. Y no muertes naturales como se está pretendiendo hacer conocer. Hay muy poca información, casi similar a lo que ocurre en la penitenciaría. Y creemos que esta puede ser una oportunidad importante del Ministerio del Interior como institución a cargo del sistema de rehabilitación social para dar buenos pasos. Y que la cárcel de Santa Elena no termine en un espacio estructuralmente violatorio de derechos como por ejemplo la cárcel de Guayaquil, que ya tiene más de 1.000 muertos en un solo año. Mucho más que los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. Esta puede ser una oportunidad importante para corregir los pasos equivocados que se han tomado y evitar que potenciales vulneraciones a derechos, no solo la comunicación, lo has mencionado, tú también potenciales malos tratos, que si no existen procedimientos públicos para denunciar, para dar seguimiento a situaciones, ni siquiera el ingreso de la Defensoría del Pueblo, por supuesto que puede haber un riesgo de malos tratos contra las personas detenidas. Ahora, en la cárcel del Encuentro están personas consideradas de alta peligrosidad, cabecillas de organizaciones criminales. Mucha gente podría decir, y se lo ha oído decir a mucha gente, están presos, que soporten las restricciones que tienen que soportar por haber cometido estos delitos tan graves. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía que garantizar derechos a un preso no significa concederle privilegios ni debilitar la lucha que llevamos en este país contra el crimen organizado?
Sí, en efecto me parece que tú has diferenciado bastante claro los conceptos, ¿no? Una cosa son privilegios. Privilegios es lo que ha existido siempre en el sistema penitenciario en relación a las dinámicas de corrupción que han habido. Derechos son los derechos básicos que cualquier persona tiene. Alimentación, agua y en este caso la rehabilitación, porque si no, no tuviera sentido que estuviéramos deteniendo personas y llevándolos a centros penitenciarios. Y dejaría de llamarse sistema de rehabilitación social. Para que una persona se rehabilite indistintamente del delito que cometió, porque también hay ejes de rehabilitación, y por algo es un centro de máxima seguridad, que también tienen determinados ejes de rehabilitación, es que al menos pueda tener una comunicación con su pariente en el exterior. Y hay una premisa fundamental en esto, y es que si yo permito que se le vulnere un derecho a una persona que se encuentra bajo custodia estatal, yo estoy legitimando que también ese mismo Estado vulnere otro tipo de derechos a actores políticos, a personas con enfermedades catastróficas. Si yo justifico, legitimo una vulneración de derechos por parte del Estado, yo estoy dando carta abierta para que hayan justificaciones a otro tipo de vulneraciones de derechos. Esta acción de protección que ustedes han presentado reclama un sistema permanente y verificable para que las familias conozcan el estado de salud, ubicación y condiciones de sus parientes que están presos. Hoy el Estado puede garantizar que sabe qué está ocurriendo con cada una de las personas que están recluidas en la cárcel del Encuentro. No tiene otra opción más que hacerlo. En este caso, habría muy poca probabilidad de que el Estado argumente la insuficiencia de poder garantizar algo en concreto, porque estamos hablando de una cárcel recientemente construida. No estamos hablando, por ejemplo, de una penitenciaría del litoral que tiene problemas estructurales y por lo tanto más difíciles de resolver. Se supone que en esta cárcel recientemente construida con una inversión millonaria estaría en las capacidades para poder solucionar determinadas situaciones. Y en este caso, un tema de procedimiento de visitas no requiere presupuesto más que voluntad política. Es lo primero que tuvo que haber existido al momento de inaugurar un centro penitenciario. Pero se conoce que su inauguración respondió más bien a intereses fuera de los objetivos y técnicos, y eso es un problema para la seguridad, porque lo que tenemos que tener claro es que la política de seguridad, dentro de la política de seguridad, el sistema de rehabilitación social es claro. Por ejemplo, si un interno enferma gravemente o muere, ¿qué protocolo existe para informar inmediatamente a sus familiares? Bueno, no hay ningún protocolo, ni siquiera hay protocolo de los traslados de las personas detenidas. Las familias se enteraron que se encuentran en la cárcel de Santa Elena sus parientes detenidos días después por parte de personas ajenas al sistema de rehabilitación social, y luego tuvieron que esperar meses para que tengan un correo electrónico del SNAI diciendo sí, aquí se encuentra y está bien. Que es una respuesta bastante escueta, pero los traslados penitenciarios que se han venido realizando también restringen el régimen constitucional de derechos, porque, a ver, estamos hablando de familiares que no han cometido ningún delito, familiares que no tendrían por qué pagar ningún tipo de angustia, la están pagando y el triple. Entonces, si queremos entrar en esa posición moralista de que quien cometió delitos no se le puede garantizar derechos, estamos hablando de familiares. ¿Qué culpa tienen los familiares de vivir en este estado de angustia permanente, más de 7 meses, sin conocer, sin observar, sin ver, sin conversar con su pariente detenido? Y si la justicia rechaza esta acción de protección que ustedes han presentado, ¿ustedes acudirán a instancias internacionales? ¿Podría este caso terminar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por supuesto, al igual que en casos paralelos, el CDH activará todos los mecanismos necesarios para poder garantizar los derechos de todas las personas en situación de vulnerabilidad. Lamentable, bajo el argumento de cárcel de máxima seguridad, la cárcel del Encuentro se está convirtiendo en un espacio demasiado hermético y debería estar abierto por lo menos a organismos de derechos humanos para constatar que estas personas están bien y darles ese alivio a sus familiares. Muchísimas gracias, Fernando. A ti por la invitación, un cordial abrazo a todos y a todas. Muy amable. Nos acompañó Fernando Bastias, él es integrante del Comité de Derechos Humanos. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades